a ver al padre de la China moderna, ¿cómo se llama? Deng Xiaoping. Iba a decir Winnie Pooh, pero bueno. Winnie Pooh. No, Winnie Pooh es el discípulo de Deng Xiaoping. Estoy buscando por aquí. Ok, sí, en eso nos quedamos. Digo, igual podemos hacer así la reflexión. Vamos a empezar con una reflexión rápida. Precisamente una de las cosas que estuvimos hablando fue como, pues, las políticas maoístas. Yo creo que en eso podríamos resumir lo que estábamos hablando. Las políticas, sobre todo radicales, fueron terribles, ¿no? Fueron muy complicadas porque precisamente trajeron, pues, todo esto el gran santo adelante, la hambruna tan despiadada que estuvimos viendo, la revolución cultural, la represión. Pues tratamos de ser objetivos, ¿no? Y hablamos de que también hubo cosas positivas como la reforma agraria, la ley de matrimonios, todos esos aspectos que también estuvimos hablando que creo que son bastante también importantes de remarcar. Pero pues en general sí vimos que la República Popular va a tener sus problemas. José Isabel, ¿qué quieres comentar? Dijo que se llamaba Liu Xiaopi. Deng Xiaoping. Deng. ¿Cómo les pongo el nombre en el chat? Deng Xiaoping. Se los puse en grandote para que no se... Deng Xiaoping va a ser, y bueno, es que eso es donde nos quedamos, precisamente porque una de las cosas que les estaba diciendo es que Deng va a haber como dos facciones, ¿no? Al final de que muere Mao, los que querían continuar con el maoísmo como tal y los que querían precisamente hacer reformas. Deng Xiaoping era el líder y el ala de los que querían hacer reformas. No, prácticamente los maoístas quedaron atrás. Pues, después de la Revolución Cultural y el Gran Santo Adelante, creo que era obvio por qué ganó, digamos, el ala reformista, si así lo queremos ver, ¿no? Y bueno, déjenme comparto la pantalla para ir compartiendo precisamente el escrito. Y entonces a partir de 1976 que muere Mao, del 76 al 80 vino como esta lucha política en China por tratar precisamente de hacer reformas. Estas reformas precisamente van a tener que ver con la forma en que tratan de que China se adecue al mundo contemporáneo. Leo, de hecho así dice, la era de las reformas. Dice, la tercera sesión del 11º Congreso del Partido, a fines de 1978, es el hito con el que la historiografía china suele marcar el inicio del amplio proceso de reformas que ha afectado casi cada aspecto de la sociedad. El planteamiento básico de esa sesión fue cambiar el centro de la gravedad del esfuerzo del partido del ámbito de la lucha política al del desarrollo económico. El clima de cambio propició que en el centro de Beijing, en Xitang, empezaran a aparecer periódicos murales criticando directamente a Mao y a sus seguidores, apoyando a Deng. Deng, que es el protagonista de nuestra clase de hoy. Asimismo, se publicaron una serie de panfletos y revistas políticas y literarias que expresaban con libertad todo tipo de tendencias. Paralelamente se formaron grupos de discusión sobre derechos humanos y otros temas. Era un movimiento amplio que se le llamó el Muro de la Democracia, la más emblemática de las revistas literarias de ese momento. Hoy continuó publicándose fuera del país en una actitud permanentemente paradójica. Deng Xiaoping y su grupo catalogaron al movimiento de inaceptable y por lo tanto incompatible. Con las 4 modernizaciones, la respuesta del gobierno ocurrió después del viaje de Deng a Estados Unidos el 28 de enero al 4 de febrero del 79 y se tradujo en represión y encarcelamientos y consecuentemente en la salida del país de muchos intelectuales y artistas. La posición de Deng sobre este movimiento reveló la actitud que asumiría el liderazgo de la reforma económica frente a las aspiraciones participativas de algunos grupos de la sociedad china. Y creo que eso es importante porque una de las cosas que precisamente vamos a ver es que Deng, creo que lo mencionaba, va a aplicar lo positivo del capitalismo de la economía china, pero el sistema de represión política que estaba en China se va a continuar, eso no desaparece. Creo que en ese sentido ahí es donde el maoísmo va a continuar, ¿no? Bueno, sigo leyendo. Dice, no obstante el movimiento de transformación en las expresiones artísticas y literarias, continuó el 4º Congreso de Escritores y Artistas, reunido en el otoño del 79, que marcó el inicio de una nueva etapa de las expresiones culturales de China. Pues a pesar del ambiguo discurso de inauguración de Deng Xiaoping, hubo una explosión de literatura crítica a la revolución cultural, llamada literatura de la herida, con escritores muy sobresalientes como Wang Meng y Wu Hua, que entre muchos otros, así como la introducción de técnicas literarias novedosas en el país y amplias discusiones de reevaluación de la historia del país. Que bueno, por lo pronto va a haber una crítica a la revolución cultural, pero bueno, ya estuvimos hablando y lo vamos a hablar ahorita, que en términos de expresión, ahí sí China creo que ha fallado mucho en su etapa más contemporánea. ¿Y qué más? Dice, las reformas económicas no se formularon con un proyecto previsiblemente concebido, sino como un ensayo basado en el principio de sustitución de las organizaciones colectivas, en la agricultura por el sistema de responsabilidad familiar y los mercados libres, en la responsabilidad de las empresas estatales sobre sus pérdidas y ganancias, y la construcción de una economía de exportación
con la participación de la inversión extranjera. Las reformas se pueden individualizar por su carácter endógeno y la aplicación gradual de espacial y temporalmente por el mantenimiento de la rectoría del Estado, que aún abandonó la planificación central compulsiva y la propiedad de las empresas como norma, y ha mantenido el control y el proceso, y ha insistido en mantener la propiedad sobre algunas empresas y apoyar el desarrollo tecnológico propio. El impulso inicial de las reformas económicas en China, a finales de la década del 70, provino del análisis del estancamiento de la producción agraria, fuente de acumulación de la paralizada economía industrial, y sustentó una población cuyo crecimiento representaba un auténtico desafío. Esta aproximación, con base al análisis de resultados económicos insatisfactorios, fue la misma que utilizó para iniciar la colectivización de la agricultura en 1959, para lanzar el gran salto adelante en 1958 y para la nueva política económica de principios de la década de 1960 con resultados radicalmente diferentes. Estoy leyendo esto porque creo que aquí es donde está la clave. Y ya nada más lo termino de leer y lo hablamos un poquito mejor. Dice, en términos muy generales, se pueden identificar varias etapas del proceso de reformas económicas. En 1979 inició las reformas estructurales en el campo y las zonas económicas especiales para la inversión extranjera. En 1984 cambió las reformas en el campo y las reformas en el sector industrial urbano, basados en la responsabilidad de cada empresa. Y en 1993 la profundización de la apertura y la reforma en las empresas estatales con la venta de muchas empresas no consideradas prioritarias en 1997. La profundización de las reformas institucionales como requisito para el ingreso a la Organización Mundial del Comercio, ya a partir del 2002, la respuesta al ingreso del país a la OMC y la revaluación de resultados de todo el proceso de reforma económica. Las primeras reformas radicales se llevaron a cabo en el campo, en la primavera de 1979. El gobierno elevó los precios de acopio a los granos y ofreció un aumento del precio de los granos producidos individualmente por encima de las cuotas contratadas con familias. El aumento del tamaño de las parcelas privadas liberó los precios de los productos subsidiarios y estimuló el surgimiento de mercados rurales. Estas primeras reformas tuvieron un gran impacto sobre la producción agrícola y sobre la acumulación de los primeros pequeños capitales en el campo. El gran paso siguiente se dio en septiembre del 80, cuando se ordenó la descolectivización y la puesta en práctica del llamado sistema de responsabilidad familiar, el cual a grandes rasgos consistió en el desplazamiento de las organizaciones colectivas para colocar en los jefes de la familia la responsabilidad de contratar con las organizaciones estatales sobre la cantidad de tierra a cultivar, productos a sembrar, cantidad de productos a vender al Estado, precios y otras condiciones. Este proceso de cambio tuvo la acogida que en 1983 el 89% de las familias estaba bajo el SRF y para el año siguiente comenzó a permitirse oficialmente la contratación de trabajadores agrícolas y la renta de la tierra contratada. Posteriormente el sistema ha tenido varios ajustes. En el plano institucional, la Constitución del 82 aclaró el traslado a las facultades administrativas de la comuna, las aldeas y cantones, y las cuales tomaron también las propiedades de las comunas y comenzaron a crear pequeñas empresas de cantones y aldeas, cuyo crecimiento tuvo un gran impacto. Hasta ahí le dejo y ahorita me explico qué fue lo que exactamente pasó. Dos cosas primero. Creo que sobre todo el resumen que pone aquí al final de la página 339 creo que es el más interesante. Y de esto, perdón si no he hecho una presentación, pues son temas que todavía incluso estoy tratando de entender mejor. Pero si se fijan, desde los 80 lo que empezó a darse es sobre todo una descolectivización del campo. Aquí el problema es que el campo estaba colectivizado. Prácticamente todos tenían que repartirse de una forma equitativa las cosas y eso es una de las primeras cosas que va a desaparecer y también el control del Estado. Entonces, poco a poco, si espero que se explique mejor, lo que hizo el Estado fue dejar más en responsabilidad de las personas y las familias el control del campo. Por eso se va a llamar Sistema de Responsabilidad Familiar o SRF. Porque lo que va a hacer es que en vez de que el campo dictamine cuánto tienen que hacer y cuánto tienen que dar al Estado, que sean las familias quienes precisamente lo determinen. Eso junto con vender muchas de las empresas que no eran consideradas prioritarias. Aquí el problema es que como China era una república socialista muy dogmática con Mao, prácticamente toda la economía estaba en control del Estado. Entonces una de las primeras acciones también fue que todas aquellas empresas que el Estado no eran prioritarias fueran privadas. Y eso ya estamos hablando de un cambio sustancial porque prácticamente China nunca había experimentado algo así. Casi siempre, y lo habíamos visto incluso desde la época dinástica, el control de la economía estaba en el Estado. ¿Sí? Que el Estado ahora diga, bueno, que la economía sea libre y nosotros controlamos las partes más importantes, pues es distinto. No sé si se explica, y creo que alguna vez se los dije, y si no, pues ahí va de nuevo. No es lo mismo, por ejemplo, que el Estado controle todas las áreas de la economía, aquellas que son estratégicas. ¿Sí? Que esto es lo que precisamente se conoce como economía mixta. Y creo que les puse el ejemplo de México. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿cuántos servicios públicos importantes les gusta? ¿4?
A ver, enumérenlos si quieren. Servicios públicos que tenemos en casa. A ver. El agua, la luz, Agua. Agua, luz. Gas. Gas, muy bien. Gas. Pero el gas. No. Sí, Electricidad. es un servicio. Ahorita hablamos de su, digamos, cualidad. Luz, agua, gas y comunicaciones, si quieren. En el que podemos englobar internet, teléfono. Son 4 servicios básicos. Sí, puede haber más, puede haber menos, pero sabemos que estos son los que dependemos ahorita, simplemente ahorita, ¿no? Ahora, Son alrededor de 9. sí, pero digamos 4. 9, ¿por qué? A ver, ¿cuáles son? Conté vivienda, pavimento. Drenaje Ok, también cuenta mucho. ya, por eso hablo y resúmenlos, ¿no? O sea, 4. Porque, por ejemplo, si hablas de drenaje, creo que ahí interviene el agua, ¿no? Si hablas de vivienda y demás, pues ya eso más que un servicio es el lugar. Me refiero a los servicios que necesitamos en casa. Sí, ¿no? Esos 4. Ahora, de esos 4, ¿cuáles consideras más prioritarios? Los primeros 3. A ver, ¿cuál? Luz, agua y gas. Luz, agua y gas. Muy bien. Ahora, de esos 3, ¿cuáles consideras aún más prioritarios? El agua. El agua, exacto. Ahora, vámonos a esto. De esos 4 servicios que acabo de mencionar, luz, agua, gas y comunicaciones, ¿cuáles son privados y cuáles son del Estado? Privado, yo diría que comunicación. Privados, comunicación, muy bien, exacto. Sí, porque Telmex y Internet, eso no es público. Gas también. Y el gas, exacto. Eso nos deja que la luz y el agua son del Estado. No sé si se entiende entonces cómo es una economía mixta. En una economía mixta como es la de México, perdón si pensaban todos que era una economía capitalista pero al estilo de Estados Unidos, pero no lo es. ¿Sí? El Estado controla los servicios que considera prioritarios, los que no los hace privados. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la luz y el agua hasta el momento, ¿sí? A menos que pase otra cosa mañana, son controlados por el Estado porque son prioritarios. O sea, eso no los va a dejar y no los quiere dejar en manos de privados. En cambio, aquellos que para él no lo son, o sea, no son prioritarios, pues se consideran privados. Entonces, no sé si se explica que esto fue lo que hizo China, claro, en un nivel mucho más macroeconómico. O sea, los servicios más estratégicos, comunicaciones terrestres, ¿sí? Marítimas, servicios y el ejército y otras cosas, los mantuvo, pero los que no los privatizó. Y con eso permitió entonces que una parte importante de la economía pudiera tener ingresos sin el control del Estado, que por lo general muchas veces está lleno de aranceles. ¿Sí? Entonces, no sé si se entendió, por ejemplo, esto de lo que es una economía mixta. Una economía mixta precisamente es como la mexicana, donde una parte de nuestros servicios son de control estatal y otra parte son privados, ¿no? Y bueno, así es precisamente como va a funcionar en este sentido, por ejemplo, para los 80. Y pongo el ejemplo de México porque México atravesó por un proceso similar también en los 80 y los 90, sobre todo con el tratado. Sí, exacto, con Carlos Salinas, con el Tratado de Libre Comercio, que si se fijan no es muy lejano de esta fecha, que si se fijan es lo que precisamente muchos llaman como la introducción del neoliberalismo, que en el caso de México igual tuvo sus consecuencias y fue muy drástico, pero en el caso de China, que estaban prácticamente vendiendo una economía prácticamente rural y feudal, pasan a esto, pues los resultados van a ser enormes, porque entonces China va a privatizar parte de su economía y estás hablando que era un país muy grande y con mucha gente. ¿Sí? Entonces no sé si se entiende que privatizar su economía y llevarlo a estos niveles va a hacer que los chinos, bueno, ¿sí? Dice aquí, de hecho voy a leer, pero bueno, ¿sí se entendió eso que dije? Sí, profe. Ahora, eso es bien importante porque precisamente cuando ves que el Estado logra eso, de privatizar ciertas áreas que no consideran estratégicas, entonces deja que la economía pueda crecer. Y cuando la economía puede crecer, entonces, bueno, permite que se pueda incluso avanzar y ¿cómo se llama? También modernizar. Total, los chinos estaban experimentando apenas hasta los 80, no sé si se dan cuenta, el inicio del capitalismo. Así de sencillo, ¿no? Bueno, leo aquí, dice, el Estado ha conservado su función rectora en el proceso de reformas, tanto a través de la propiedad de sectores considerados importantes como de su intervención en la política, centrales como la ciencia y la tecnología. El gobierno optó primero por reformar el sistema de administración de las empresas estatales, luego por privatizar a las pequeñas, que no consideraba prioritarias,
y finalmente por conservar un conjunto grande de empresas e intentar recapitalizarlas con inversión bursátil, así como insistir en la reforma administrativa, la renovación tecnológica y el saneamiento financiero. Todo ello conservando la propiedad de un núcleo de empresas definidas como básicas. Ya después de lo que expliqué, creo que se entendió. Entonces ellos definieron que era básico y definieron que no. Lo que no lo privatizaron, lo que no lo controlaron. Todo eso acompañado de una reforma y una renovación tecnológica. O sea, China prácticamente en una década pasó de siglos y siglos de estar prácticamente estancada y aislada a renovarse. ¿Cómo creen que se renovó? Pues obviamente trajo ingenieros, técnicos de otras partes, las fábricas empezaron a llegar, tecnología del extranjero que obviamente quería invertir en China y que se veía a beneficiar. ¿Sí? China se empezó a reformar en poco tiempo. Dice, desde 2003, estas empresas están administradas y supervisadas por la Comisión de Administración y Supervisión de los Bienes del Estado, que tiene un rango de ministerio estratégico y depende directamente del Consejo del Estado. Asimismo, el Estado comprometido con la creación de una plataforma nacional de investigación científica y tecnológica que le permite un desarrollo propio. Los elementos básicos de las reformas económicas han sido el estudio de otras experiencias de desarrollo, como la de Japón. O sea, no sé si se fijan, prácticamente los chinos estaban experimentando su restauración Meiji, un siglo después, pero experimentando. La aplicación gradual y la evaluación continua de los programas y en consecuencia el cambio flexible de políticas en un marco de planeación a corto, mediano y largo plazo. Los resultados económicos sociales de estas reformas son inéditos en la historia de la humanidad. ¿Sí? La producción. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, ahí va. Dice, en el sentido de lograr altos y sostenidos ritmos de crecimiento de producción, las más elevadas cuotas de inversión extranjera y de acumulación de reservas, y ser uno de los más importantes exportadores de bienes manufacturados del mundo, así como una radical transformación de su estructura social en un lapso de 25 años. Es exagerado cuando menciona que fue uno de los crecimientos económicos más importantes. Pues la verdad es que sí fue, ¿no? En fin. El profesor utiliza historia. Para agregar. Dime, Juan Antonio. Para agregar tu comentario, profe, o sea, pongámonos a pensar, ¿qué cosa no usamos de China? Exacto, ¿qué cosa no usamos de China? O sea, ¿qué cosa no, por ejemplo, yo ahorita agarré aquí esto porque estoy casi seguro que está en China. Dice aquí, Made in China, sí, Made in China. Y agarras casi todo producto manufacturado está en China. Ahora, vamos a poner esto claro, porque a lo mejor fui muy rápido. O sea, ¿qué hizo China para precisamente pasar de estar aislada y prácticamente tener una economía rural a tener una economía masificada? Si se fijan, sencillo, para no hacerlo tan complejo. Liberó su mano de obra, ¿sí? Y privatizó prácticamente la economía estatal. O sea, hizo que hasta a partir de ese momento los chinos pudieran ellos invertir en sus propias empresas, ¿sí? Y liberó la mano de obra que hasta ese momento prácticamente estaba en control del Estado. ¿Y qué tenía China precisamente en demasía? Mucha gente y muchos recursos, pero esos recursos casi siempre estaban bajo control estatal. Ahora los liberó, permitió precisamente que se privatizaran y entonces por eso fue monumental. Sí, fue monumental porque entonces las empresas chinas empezaron a inundar el mercado mundial a partir de los 80, cosa que hasta el momento se ha sostenido y no se ha detenido. ¿Sí? ¿Sí se entiende? O sea, ¿qué hizo, por ejemplo, China? Permitió que empresas privadas llegaran a China. ¿Sí? Los chinos precisamente fueron utilizados como mano de obra barata, ¿no? Y por consecuencia las manufacturas que hasta ese momento estaban guiadas casi por el mercado norteamericano o europeo, ahora pues se masificaban por parte de China. Valeria, a ver, dime. Sí, regresándonos un poquito a lo que estábamos comentando en el inicio, y esto lo pregunto porque me interesó mucho y pensé que a lo mejor iba a tener como cierta relación muy, muy directa y lo iba a comentar, pero como no lo comentaron, lo voy a preguntar. Al inicio menciona que varios literatos, o bueno, sí, escritores, pues generaron como toda una tendencia literaria en relación con los cambios que estaba pasando China. ¿Eso qué relación tiene, por ejemplo, con todos los... O sea, tiene una relación esto de la revolución del pensamiento plasmada en la literatura con las revoluciones económicas o al menos ideológicas que estamos viendo ahorita? Sí, yo creo que sí va a haber una, y a lo mejor eso faltaría estudiar más, pero hasta donde yo conozco y donde lo sé, sí va a haber una importancia relevante en el sentido de que la apertura intelectual, por consecuencia, también va a permitir la introducción de nuevo pensamiento que va a ayudar al establecimiento económico. Pero ojo, porque también lo comentaba,
¿sí? Va a ser bastante controlado y medido, porque aunque es cierto que van a permitir el ingreso de nuevo pensamiento, sobre todo que pueda ayudar a la renovación intelectual y tecnológica del país, también es cierto que la libertad de expresión no va a ser del todo, digamos, promovida. O sea, hay un desarrollo precisamente, digamos, del pensamiento y una apertura, creo que sí lo hay. Pero de ahí a pensar que se puede hablar de una China, que creo que es lo que vamos a mencionar ahorita, lo que sigue. De ahí mencionar que precisamente existe una apertura a la libertad de expresión, en un sentido más amplio, creo que ahí sí no. ¿Sí? Ahora, ¿por qué sí lo que menciono de que por qué sí sea una renovación y dónde se puede apreciar? Bueno, esto se puede apreciar precisamente en que la literatura, la expresión artística y obviamente por consecuencia otras áreas del conocimiento que se van a desarrollar en China, pues en los últimos precisamente 25, 30, 40 años han sido mucho más evidentes de lo que fueron en otro tiempo, ¿no? Creo que también en el caso de toda Asia podríamos ver eso, pero bueno. No sé si me expliqué o a lo mejor fue algo revuelto, pero si no, No, ahorita sí se explicó muy bien, profe, gracias. Y esto lo menciono porque un poquito más adelante dice que sí influye y sí tiene que ver, pero también es cierto que es un país que va a tener momentos de represión intelectual muy, muy marcados, ¿no? Incluso lo menciona aquí más adelantito. Leo, de hecho. Dice, las reformas han planteado una reinserción de China en la comunidad internacional. Dice, el primer año de las reformas fue complejo en la medida que Beijing mantuvo su desconfianza ante la influencia de la Unión Soviética en sus fronteras y la expansión de Vietnam en Camboya. De ahí su incursión militar en Vietnam en 1979, debido a un incidente relacionado con la minoría china en Vietnam, al tiempo que se establecían relaciones diplomáticas formales con Estados Unidos. Las reformas también trajeron la normalización lenta de relaciones con la URSS, así como una drástica mejoría de la relación con los países vecinos, la construcción de alianzas de interés mutuo y una relación económicamente particular estrecha. En la región solo resaltaba la relación paradójica con Japón, en la que al tiempo que se profundiza en el plano económico se mantienen concepciones divergentes sobre seguridad regional y sobre la historia de las atrocidades japonesas durante su invasión a China. La represión del gobierno de Beijing sobre manifestantes en Tiananmen en el 89 produjo una reacción de rechazo en Europa y Estados Unidos, cuyas consecuencias aún se viven. Sin embargo, el comercio y la inversión de esos países ha sido el principal motor del desarrollo económico de China, aunque mantenga su desconfianza y la falta de reconocimiento de la legitimidad de su régimen político. Su necesidad de asegurarse fuertes de materias primas y de mercados ha llevado a Beijing a estrechar sus relaciones con regiones como África y América Latina, provocando la reactivación de varias economías de estos continentes. Eso también, no sé si se entiende. O sea, a partir de este momento entonces que China se abre, muchas economías se van a ligar, ¿no? Y la conexión precisamente que va a haber con la economía china va a ser resultado precisamente también de la necesidad. Pero no sé si se entiende también lo que se acabo de leer. Esto no va a terminar con la desconfianza que pueda precisamente representar el hecho precisamente de estar conectados a China en este sentido. Bueno, lo estamos viendo ahorita. Por ejemplo, dice Europa, Estados Unidos tienen inversiones muy importantes en China, pero de ahí a que Estados Unidos y los europeos, incluso ya actualmente América Latina, que también está más conectado, tengan una confianza en la política, la apertura y la democracia china es otra cosa. O sea, prácticamente lo que nos ha conectado a China es más una conveniencia económica. Fíjense, yo tengo una anécdota, porque creo que estas anécdotas son las que precisamente pueden entender esto en un plano mucho más doméstico. Yo hace tiempo escribí, me invitaron a participar en la publicación de un libro de Milenio. Era sobre los municipios de Nuevo León y a mí me tocó hacer la historia de un municipio. Entonces fue una obra así donde participamos varios historiadores. Entonces un día me habla el coordinador del libro y estoy buscando por eso acá mi libro, creo que por ahí lo tengo, ¿no? Y entonces me decía, no, pues ya quedó el libro, a mí me pagaron precisamente por participar en él. Y dice, el libro ya va a estar, dice, nada más que ahorita está en China el libro. Y yo, ¿cómo que está en China? Pues sí, o sea, el libro se va a imprimir allá, porque sale mucho más barato para la editorial que se imprima allá, se traiga para acá, que hacer que alguien lo haga aquí. O sea, la economía china ha resultado ser tan estimulante para muchos empresas de carácter privado por lo barato que es la mano de obra. Entonces es mucho más fácil que empresas manufactureras se establezcan en China, ¿sí? Precisamente por los bajos salarios, hacer que precisamente allá se pague para eso y luego traerlo acá, que pagarle a alguien aquí para que lo haga. O sea, esto nos habla de muchas cosas, tanto buenas como malas, pero yo creo que malas en particular. Primero, obviamente eso ha creado que muchas empresas se beneficien
por los bajos costos de salario. Pero obviamente también estamos hablando entonces que los bajos costos de salario también promueven pues una clase social pues bastante oprimida. Aunque lo que es cierto es que el Estado promueve mucho la idea de que todo esto es por el bien común, me refiero a China, y por eso también es que a lo mejor las protestas no son tan visibles. Pero lo cierto es que también ya se están dando. Ahora, en los últimos años creo que eso ha estado cambiando. Ya los salarios se han regulado más y ya no son tan bajos como en otro tiempo. Pero aún así, y esa es la razón por la que las manufacturas chinas y de Asia resultan ser también tan masivas y tan absorbentes. Porque, vuelvo a repetir, el esquema de producción económica ya resulta más conveniente para los países de Europa o de América que ellos mismos lo hagan. Y creo que en eso estamos de acuerdo, porque eso tampoco creo que sea una crítica que por primera vez estén escuchando. Sí, precisamente lo que va a hacer Deng Xiaoping ahí es donde está su ingenio, o sea, va a liberar lo que por mucho tiempo estuvo sometido y bajo monopolio del Estado, recursos y mano de obra china. Va a permitir que lleguen, se establezcan, eso va a traer obviamente grandes ganancias, ¿sí? Y por eso precisamente va a introducir a China el capitalismo con sostenidas formas de producción que nunca había conocido en su historia. Y por el hecho de ser China, pues tampoco había conocido el mundo. Y entonces, es lo que dice Juan Antonio, eso hace que volteemos para donde volteemos, las cosas sean de allá, porque resulta ser más fácil que se manufacturen, se maquilen, se fabriquen, se ensamblen allá, que hacerlo por acá. A ver, ¿quedó claro eso? Sí, pues es más o menos como toda esta industria de, ¿cómo le llaman? El fast fashion, que hacen, que agarran de que en ciudades o territorios que son muy, muy pobres como Bangladesh, y ahí producen ropa para cuando la traigan a nosotros, por ejemplo, en marcas como Bershka y así, sean muy, muy, muy baratas, y son muy baratas precisamente por la mano de obra, ¿no? Y por todo el trasfondo que hay, ¿no? Sí, no sé si han escuchado siempre, de hecho, la crítica social de ese tipo de marcas, ¿no? De bueno, ¿cuántos niños filipinos tuvieron que trabajar para que tú tuvieras tu camisa? ¿No? Que es así como una, digamos, crítica que se hace. Y es que es cierto, o sea, ¿cuántas precisamente explotación en mano de obra no ha habido de esos países? Que insisto, esto empezó primero con China, y una cosa que a lo mejor ahorita nos falta de hablar, y pues yo creo que ya la estamos mencionando, es que después fue un modelo de producción que los mismos chinos exportaron a los países periféricos, ¿no? O sea, ese modelo precisamente de economía, de manufacturas de baja calidad, pero producidas masivamente, lo llevaron también a Vietnam, a Camboya, Filipinas y otros países, incluso la misma Taiwán, aunque Taiwán es curioso, pero ellos van a desarrollar un capitalismo que, bueno, ya precisamente venían, digamos, precedido, y que después también se va a convertir en punta de lanza de las manufacturas, ¿no? Es lo que van a llamar, y ya con esto termino el comentario para la opinión a Alfonso, son los famosos tigres asiáticos. O sea, estos países que se van a convertir en los 80 van a pasar de ser economías de tercer mundo a ser economías altamente desarrolladas en el capitalismo por estos sistemas de producción, donde pues se van a convertir en los países manufactureros del mundo. Van, Alfonso, dime. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, claro. Bueno, esa crítica que siempre han hecho me ha parecido en lo personal algo doble moral, porque la gente dice, no, es que esas empresas explotan niños, explotan mujeres, no les pagan bien a los empleados, y yo digo, bueno, pero ¿quién compra esa ropa? Sí. O sea, la gente de primer mundo, no sé, no quiero este ejemplo de San Pedro que va a los Fashion Red y se quejan en redes sociales de que no, es que la explotación infantil y todo eso. Digo, bueno, tú compras la ropa, no la compres y ya, es el mejor acto de protesta del mundo. A mí me da mucha risa ver gente que se queja de esas empresas, pero que usan iPhone, cuando en iPhones son el producto de esclavos en el Congo, en Guinea, en África, en esos países. Digo, como que es conveniente culpar a alguien más de lo que tú no quieres hacer. Sí, claro, claro. Sí, es que es eso, o sea, es una economía de mercado que ha sido conveniente para todos, que obviamente tiene críticas sociales, pero como tú bien dices, bueno, pues es que también hay que aplicar esas críticas sociales a la realidad en la que se está viviendo. Y eso precisamente trae como consecuencias que no veamos o no preveamos, ¿sí? Que eso es parte también de lo que nosotros como economía hemos provocado. Fíjense que hay una película que yo les recomiendo mucho,
está en Netflix y creo que explica muy bien esta situación económica de la que estamos hablando y de cómo China fue creciendo a partir de los 80. Se llama American Factory. Por ahí si quieren, después les dejo el tráiler está en Netflix y de hecho ganó el Oscar a mejor documental el año pasado. Esa película habla de una compañía que hace ventanas y vidrios para ventanas en Estados Unidos y quiebra. Y es comprada por una compañía china que la recupera y todo. El documental precisamente de lo que habla es de cómo los chinos, pues a través de su mentalidad de producción, van a tratar de que esa compañía resurja, pero entonces hay un choque cultural entre precisamente los empleados norteamericanos y los empleados chinos. Y mucho precisamente tiene que ver también con los beneficios de trabajo que los norteamericanos pues han conocido a lo largo de sus luchas obreras y que los chinos no conocen porque pues se les tienen una mentalidad en relación a la producción y al sistema como tal. A ver, creo que José Isabel ya la está poniendo por ahí. American Factory. Sí, véanla por favor. Si les puede ayudar sobre todo para explicar lo que estamos hablando ahorita. Porque entonces es documental, les digo, no es película. Se ve mucho el choque, por ejemplo. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en que precisamente quienes trabajan en la fábrica, que son norteamericanos, pues ellos ven como un derecho, pues mejores salarios, y los chinos ni siquiera se lo preguntan. Ellos necesitan mejores condiciones de seguridad para trabajar y demás, y los chinos ni siquiera dicen, no, pues esto no va de esa manera. O sea, creo que ahí también está parte del éxito de por qué la economía china ha despegado tan profundamente. O sea, la ideología de control que el comunismo ha creado sobre su clase obrera, sí, sin cuestionamientos y viendo sobre todo el bien común, ha hecho entonces que se les permite este tipo de situación, pero claro, ellos también se ven en beneficio de estas cosas. No sé si me estoy explicando. Les digo, si no, vean el documental. A mí me gustó bastante porque entonces se notan las diferencias sustanciales. Hay una parte donde los chinos van, obviamente, a Estados Unidos porque son los que compran la empresa, pero los norteamericanos van a China. Y cuando van allá les llama la atención cómo trabajan, sin medidas de seguridad tan importantes, con horarios tan prolongados y tan alargados. Y ellos dicen, ¿cómo pueden trabajar así? ¿Cómo pueden estar así? Total, es un choque cultural muy fuerte entre las dos formas de trabajo. Pero creo que ahí está la clave, ¿sí? En ese documental y en lo que describe, de por qué precisamente también se ha extendido y se ha ampliado el capitalismo de una forma como no se ha visto en otras regiones. Creo que es lo que les comentaba. Ahí es donde el comunismo funcionó. El comunismo funcionó para decirles, bueno, se vio como un gran cambio económico, la apertura y la privatización, pero desde la perspectiva social, ahí sí las cosas prácticamente no se han estancado bastante. Sí, y eso se aprecia mucho. Si tienen Netflix, véanlo. Creo que incluso por ahí alguien hasta lo subió en YouTube, no sé. Pero bueno, esa es una forma. Ahora, hasta ahí yo creo que queda claro entonces por qué el éxito del capitalismo chino en los últimos años. Ellos en algún momento simplemente decidieron abrirse y esta apertura los llevó a tener un cambio económico como un fenómeno prácticamente que no se había visto. Y gracias a sus recursos y su mano de obra, pues esto también se llevó a otros niveles insospechados. Y esta conexión de la que hablé recientemente ha hecho también que ahora sí como nunca lo que pasa en China también afecta de una forma determinante. Dejen ustedes la pandemia, que esa es una realidad que también creo que es producto del capitalismo, ¿sí? Sino también las crisis económicas en las que China se ve envuelto. Como en los últimos años su economía se ha ligado tanto a la economía mundial, ¿sí? También entonces las crisis que tiene China afectan indirecta o a veces hasta directamente a las crisis del resto del mundo. Que eso, después de todo lo que hemos visto, pues es un fenómeno también reciente. Valeria, dime. ¿Cómo que la pandemia puede ser un efecto del capitalismo? Sí, perdón si fue algo muy drástico, pero en el sentido de que si China se mantuviera al margen, como en otros tiempos lo hacía, de su vinculación económica con los otros países, posiblemente el desarrollo de la pandemia sería diferente. Mira, esto lo explico por una razón. Sí, yo históricamente veía que para viajar a China se volvía algo muy complicado hasta hace algunos 10 años, ¿no? Tengo un amigo que precisamente es de China y me dice que a lo mucho hace unas entre 15 y 20 horas si viaja precisamente desde Houston, porque los vuelos cada vez se han multiplicado más y precisamente por las relaciones de negocios, entonces el tráfico de personas es cada vez más común. ¿Sí? ¿Me explico?
Sí. Sí, o sea, en otros tiempos las conexiones y el tránsito de personas hacia China era mucho menos frecuente, era mucho más complicado. Pero precisamente por los negocios, por establecerse precisamente en esos lugares y porque mucha gente viaja constantemente para allá por cuestiones meramente económicas, entonces el tráfico de personas se ha vuelto incontrolable, ¿no? Sí, de hecho, algo se ve, creo que también en el documental en ese sentido, o sea, como toda la gente que viaja para allá son personas que van a aprender, son personas que van a hacer negocios, son personas que van a talleres, y lo mismo pasa con los ciudadanos chinos que vienen para esta otra parte, que también vienen a estudiar además. O sea, el avance del capitalismo y el tránsito de población de un lugar a otro ha hecho que, bueno, ya no sea tan distinto como en otro tiempo. Y creo que eso precisamente fue lo que al final afectó la pandemia. El aislamiento dejó de existir hace mucho. Y por consecuencia esto iba a pasar, ¿no? Irremediablemente. El tráfico de personas ya es algo que no se podía controlar. Dime, Aaron. Bueno, yo vi en un video, maestro, hace unos meses que también el capitalismo tiene algo de culpa de la actual pandemia, porque en China pues andaban demoliendo muchas hectáreas de bosques y el origen del virus se asocia con un origen de animal, ¿verdad? Ya saben lo del murciélago. Y pues estaban diciendo de que pues prácticamente esta pandemia es producto del capitalismo, porque si no estuviéramos destruyendo el hábitat de esos animales no tenían que verse forzados a ir a nuestras ciudades, infectando donde nosotros estamos, o bueno, ya ven que los chinos se los comen. O sea, es una causa directa. Sí, de hecho yo hace poquito vi un artículo que tampoco lo quería mencionar porque no los quiero de por sí alarmar, pero menciona que si esa situación que tú bien mencionas continúa, de que cada vez ellos empiezan a explotar más áreas naturales, empiezan a tener contacto directo y en este caso hasta de consumo con animales poco conocidos y con especies que no se habían tenido, no nada más nos espera una pandemia, sino muchas. Y el artículo decía que va a ser mucho más fácil tratar de evitar eso que crear vacunas, porque el problema es que si eso sigue pasando, muchas enfermedades van a aparecer de aquí en el futuro. O sea, la depredación hacia espacios naturales y el contacto con animales poco conocidos en territorios de China y otros más de Asia que se están dando por la expansión capitalista de China, van a provocar todavía más enfermedades en un futuro. Y les digo, perdón, lo leí por ahí, tiene todo el sentido, pero comentarlo yo sé que a lo mejor puede ser algo drástico y sobre todo por la paranoia en la que nos encontramos. Pero bueno, ya que lo comentaron, parece que eso es también una realidad. Sí, no quiero decir que, no quiero caer en la especulación de que el virus es una creación en un laboratorio, ¿no? Yo lo que voy a hacer lo otro, que el capitalismo ha hecho que el tráfico humano, ¿sí? Y como ya se menciona también la explotación natural, haya provocado esto como no se tenía en otro tiempo. Alfonso, ¿ibas a decir algo? No sé si se enteró de que un laboratorio en China, un laboratorio biológico, copió el mismo símbolo que Umbrella, la de Resident Evil. No. Sí. Qué terrible. Qué terrible. Sí. Qué oportuno, yo diría. Sí, sobre todo qué oportuno, ¿no? Y bueno, es que es eso, o sea, fíjense, hay muchas cosas en las que cómo podemos hablar de cómo el capitalismo precisamente ya nos ha unido más. Creo que no tengo que decirles que obviamente también la cultura asiática en general precisamente ha tenido un mayor impacto. Y creo también otra cosa, a lo mejor todavía hasta hace algunos años, malas manufacturas era igual a productos chinos, pero creo que también ellos han ido mejorando en su producción y ya no es tanto así. Tal vez al principio de los 80 sí, ellos cubrían un mercado doméstico que precisamente no podían cubrir los países occidentales porque se enfocaban más en la calidad y ellos en la producción. Entonces, por eso, y leía por ahí también otro artículo, mientras, por ejemplo, Estados Unidos se enfocaba en hacer carros más grandes, más lujosos y mejor hechos, y en Asia, en Japón, en Corea y en China se promovían más por hacer cosas de mejor acceso, más baratos y más sencillos. Entonces, por ejemplo, a lo mejor mientras en Estados Unidos se promovía en los 80s hacer computadoras que fueran como precisamente la Macintosh, bonitas, estéticamente padres, funcionalmente muy bien hechas, allá se enfocaban en hacer mercados para hacer accesible la tecnología. Y todo esto lo menciono porque creo que eso era al principio, pero creo que ya eso ha cambiado. Si ustedes se fijan, ya hemos pasado de la mala producción china a productos que incluso ya se están consumiendo.
Todavía hasta hace algunos años, pues por ejemplo, Samsung y demás eran los que tenían el control de las comunicaciones, pero pues ahorita están los celulares Huawei, los carros también, que ya vienen muchos de China. Mucha producción china ya se está haciendo también de calidad. Sí. A ver, José Isabel, ¿qué ibas a decir? Los nuevos vagones del metro, profe, los que vienen de China. Ándale, sí, a eso, no sé si a eso voy, ese tipo de cosas, gracias también por mencionarlo. O sea, creo que también eso está cambiando. Yo todavía soy de una época donde productos chinos para mí eran productos de mala calidad, o productos inferiores, o cosas chinas baratas. Que eso todavía permanece, pero cierto es que ya han dado un paso importante también en eso. ¿Ustedes han ido a Colegio Civil aquí al centro, ahí a los tienditas chinas? A las tienditas chinas no. No, No. a Colegio Civil. Pero fui a una tienda egipcia cerca. Bueno, ese es más bien, de eso ya hemos hablado. No, productos chinos, que son desde bolsitas hasta juguetes, hasta carteras. Ahí en Colegio Civil hay muchas tiendas que son Sí, yo chinas. sí he ido. ¿Sí ha ido? Ah, bueno, qué bueno que no lo inventé. Sí, porque no, Dingjin, no sé cómo se llaman los otros, algo así. ¿Y qué le parece, no? Todo así de que hacia el por mayor, llévate 3 y pagas 2, ¿no? ¿Sí o no? Sí, es muy como para mayorista, no está muy pensado para el menudeo. Y lo atienden personas que son chinos y demás. Ese tipo de cosas eran las que uno relacionaba a la producción china. Ahorita les digo, eso ya ha cambiado. Y creo que ha cambiado precisamente también porque el capitalismo se ha desarrollado más. Y precisamente entonces, por consecuencia, ellos también han dado un avance importante en que sus productos ya no nada más han dejado de ser y tener esas características, sino también convertirse en productos que son competencia en el mercado. Y ahí van muchas otras cosas. ¿Saben? Otro ejemplo, y este ejemplo creo que también puede ayudar a entender cómo se han posicionado más en la economía global, es el cine. ¿Sí? Por mucho tiempo también lo que importaba en el cine, sobre todo occidental, era la taquilla norteamericana. Todas las demás taquillas eran como consecuentes. ¿Sí? Si triunfaba en Estados Unidos, ya lo hiciste. El resto del mundo no tenía prácticamente o muchos cines o acceso al cine y cosas por el estilo. No sé si han visto lo que ha influido en la taquilla china para el cine internacional. Yo recuerdo sobre todo en especial esta película de Guillermo del Toro, que era Pacific Rim, no sé si lo ubican, esta es la de los robots gigantes contra los monstruos. Esa película, los Kaiju, ¿sí se acuerdan? La primera. Yo me recuerdo muy bien de esa película porque cuando salió esa película yo recuerdo haber visto que fue un fracaso en Estados Unidos. En Estados Unidos no tuvo éxito. O sea, tuvo éxito de culto, como se menciona. A ciertas personas le gustó, pero masivamente no tuvo éxito. Prácticamente fue un fracaso. Y entonces prácticamente dijeron, no, pues esto aquí muere porque no pegó en Estados Unidos. Llega la película china y se convierte en un exitazo. En un trancazo. O sea, a los chinos les encantó. A lo mejor tiene que ver propiamente con su cultura asiática, de ver monstruos pelear contra robots, pero ya tuvo un éxito importante. Y ya ven que se hizo una segunda parte. La segunda parte no iba a existir. La segunda parte existió por el éxito que tuvo en China. De ahí en adelante yo he visto que el mercado chino ahora cuenta bastante cuando una película sale. Si una película no tiene éxito en Estados Unidos, no sé si han visto, pero falta ver qué dice el mercado chino y la taquilla china para eso. Y eso se involucra además que los chinos también en cine están invirtiendo bastante. Hay muchas producciones que a veces no ubicamos que tienen dinero chino por el medio, incluso las películas de Disney. Muchas tienen capital chino, precisamente porque ellos también ya están invirtiendo mucho en ello. Y no me refiero nada más a Mulan, me refiero incluso a los mismos Vengadores. ¿Sí? Así de productos extraños, extranjeros para ellos. Y ese es un ejemplo de lo que antes era un mercado nulo, inexistente, ahora marca tendencia para la creación y producciones que ustedes saben, como industria cultural, el cine es avasallador. ¿Ibas a decir algo, José Isabel? Perdón, te dejé con la mano levantada. Bueno, yo quería mencionar otro ejemplo. No sé si ubica o vio la cuarta película de Transformers. Esa película también fue un fracaso en Estados Unidos. Bueno, no un fracaso, no reunió tanto dinero en Estados Unidos, pero fue un hitazo en China y en parte la película está ambientada en China también. Sí, exacto. Y si se fijan ahí es porque ya el mercado chino está tan interesado en que estas películas triunfen que ellos meten dinero y también involucran a que las historias se tengan que ver algo de China, ¿no? Y fíjense cómo no ha sido algo extraño. De los últimos 10 años en particular, el cine y la relación con China se ha visto cada vez más reciente, en cosas que tú ni te explicas. ¿Saben? Por ejemplo, hay una película que es súper famosa y que dices tú, ¿y qué tiene que ver China con eso? Pues quién sabe, pero lo metieron y precisamente porque vino el chino por medio, la de Batman, la de Dark Knight, la de Christopher Nolan.
que es del 2008, sí. Hay una parte donde viajan a China, ¿no? Por este empresario chino. No sé si alguna vez se preguntaron, ¿y eso qué tiene que ver con Ciudad Gótica? Nada, pero pues es que los chinos invirtieron en la película. Sí, y había que meter parte de su cultura también ahí. Sí, ese tipo de cositas, así de como productos chinos que se ven en las películas, en las series, son cada vez, vaya, a lo que me refiero es esto, para que no se entienda que esto es algo superficial. Su mercado ha pasado de ser algo elemental a ser parte incluso del consumo cultural, musical, cinematográfico, en series. Cada vez las cosas, personas y situaciones que son de China se ven más involucradas en ese consumo que tenemos. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo, Juan Antonio? O porque vi como que prendiste el micrófono. Sí, incluso las películas ahora, algunas emitidas en China, se compran actores de renombre para que la gente vaya a verlas. Actores dobles de riesgo. Sí, de hecho, si se fijan, el cine chino ha avanzado monumentalmente y las producciones chinas también se han vuelto cada vez más complejas, se han vuelto cada vez más parte de esta sociedad. Obviamente también no estamos tocando el caso de Japón y Corea, pero estoy hablando del caso de China. Y ahí vienen los videojuegos, ¿eh? En los videojuegos también dicen que ya le empiezan ahí ellos a meter su cuchara, que estaban muy ausentes. Los videojuegos también, así como casi todas sus manufacturas, eran sinónimo de cosas chinas mal hechas, pero por ahí parece que ya empiezan. Por ahí hay un avance de un videojuego que va a salir basado en famosa leyenda china, que es la de Viaje al Oeste, Journey to the West, la famosa leyenda del Rey Mono. Busquen por ahí el videojuego, es de producto y manufactura absolutamente chino y se ve espectacular. Pues de hecho, profe, hace como ¿Sí lo vieron recientemente sacaron como una versión toda pirata del nuevo juego de Legend of Zelda y les gustó, o sea. Sí, la versión acá es china de Legend of Zelda. Y yo lo jugué y pues, está chido, pero, o sea, es chino y es copia, pero está chido. Pero es copia más no poder. Pero es lo que te dice que cada vez están involucrándose más, ¿no? Porque yo quisiera agregar un comentario. Agrégale. Bueno, en la comunidad de videojuegos, cuando estás jugando en online y ves a alguien con unos caracteres chinos, hasta te da miedo porque dices, Ben le invirtió horas y trabajo y en una sola jugada te puede matar, así que es tan fuerte no sé, los chinos tienen algo siempre quieren como que todo a la primera, todo mejoría, todo como símbolo de grandeza. Su presencia, vaya, la presencia en la que ahora se encuentran en varios medios. Por eso estamos poniendo estos ejemplos, para entender que su presencia, a diferencia de otros tiempos que era como invisible, ya no lo es. Sí, cada vez están más presentes en cosas en las que estaban ausentes, y es precisamente por lo que estamos hablando. Han pasado de su aislamiento, del que prácticamente hablamos todo el semestre. A partir de los 80, estas reformas hicieron que ahora su digamos, presencia sea notable, no solamente notable, sino prácticamente estratégica, determinante para muchas cosas. Valeria, ibas a decir algo, perdón. Sí, yo tengo un comentario así como para todos, de que a ustedes no les da como, digamos, les provoca cierta incertidumbre como presenciar todo este desarrollo en el capital y cómo poco a poco abarca más aspectos más íntimos de nuestras vidas. No sé, a mí me da miedo. A ver, ¿qué dicen los demás? A ver, Alfonso. ¿Miedo en qué sentido, Valeria? En la incertidumbre de que no sabemos qué va a pasar, en qué va a acabar todo esto, es que, por ejemplo, cuando nosotros vemos un proceso, digamos, histórico, lo vemos desde un lente muy lejano, o sea, lo vemos y decimos, o sea, eso ya tiene un chorro, eso es ajeno a nosotros, pero si lo pensamos bien, no sé, es como realmente muy cercano y eso tiene influencia con nosotros y cosas así pueden presentarse en el presente, pero de otras maneras. Entonces, revisando procesos históricos como revoluciones, como cambios, digo de que nosotros podemos pasar por una cosa así, pero con elementos del presente, como esto del capitalismo. O sea, hemos visto que el capitalismo se desenvuelve y se desarrolla de una manera impresionante, lo hemos visto en la historia, y ahora vemos que actualmente se está desenvolviendo, pero también, o sea, rapidísimo, y cada vez abarca más cosas. Entonces, no saber qué va a pasar con esto
no saber en qué va a devenir todo este desarrollo del capitalismo y el papel de todos los países en él, me pone nerviosa. Yo sí tengo una opinión, pero a ver, los demás, Alfonso. Pues miren, para empezar actualmente estamos viendo un proceso histórico, la cuarentena. Mientras estamos hablando, está escogiendo presidente de Estados Unidos. Mientras estamos aquí nosotros platicando por internet o computadora, los chinos ya están inventando cómo copiar el sol, no sé. Sí da miedo, pero también yo siento como que algo me da interés, o sea, quiero saber, wow, ¿qué va a pasar? Puede que sea ansiedad, puede que sea interés, pero yo siento como que quiero ver qué va a pasar, quiero ya saltarme el desarrollo para ir a la conclusión, o sea, quiero en qué va a terminar todo esto. No es tanto de ansiedad, pero creo que sí comparto el sentimiento. Fíjense que yo lo que pienso es que, por lo que dice Valeria, definitivamente estamos, y ahorita lo comentaron en clase de primer semestre, hemos crecido, yo creo que ustedes también, con la hegemonía económica, política, incluso cultural norteamericana, o sea, de Estados Unidos. Yo también, o sea, yo también soy parte precisamente incluso a mí me tocó la parte, digamos, todavía más invasiva, que fue el famoso Tratado de Libre Comercio en los 90, cuando la economía norteamericana empezó a invadir, gracias a la apertura económica que se dio en México, todo el mercado en el país. Como que hemos pensado que ese tipo de cosas van a permanecer por mucho tiempo y que van a ser así. Y precisamente el proceso histórico en el que se menciona, o el que están mencionando ahorita, que es China avanzando precisamente en su desarrollo de civilización, pues esto nos hace pensar que esas cosas pueden ya cambiar, si no es que ya lo están haciendo. Y por eso todos estos ejemplos que estoy mencionando, que van desde lo económico hasta lo cultural. Porque, por ejemplo, todavía en la facultad, ustedes saben, una buena parte de sus compañeros, que no son de historia, que son de lenguaje, estudian para ser profesores de inglés. Eso nos habla precisamente del predominio de la cultura todavía norteamericana. Pero cada vez más se está empezando a enseñar chino, coreano, japonés, pero en particular chino mandarín. Y eso nos habla de que entonces a lo mejor, no sé, la facultad en algunos años lenguaje va a pasar de ser lenguaje en inglés o francés, pasa en chino. Y este tipo de cambios a lo mejor son pequeños, algunos son más rápidos. No sé si es miedo o es incertidumbre lo que ocurre, pero esto sí puede cambiar mucho las cosas, porque entonces la forma en que cada vez esta cultura y civilización se empiece a asentar sobre cosas que para nosotros han sido distintas hasta ahora, pues definitivamente va a representar cambios en los que nosotros o nos adaptamos o simple y sencillamente pues nos quedamos obsoletos. Y esto lo menciono precisamente por eso. Digo, por ejemplo, a ustedes se les obliga, porque ni siquiera se les pregunta, a presentar el examen de inglés famoso, el EXI, ¿no? Sí, y quién dice que a lo mejor en un futuro nos vayan a poner uno chino o algo por el estilo. Sí, ahora muchas cosas no hemos mencionado precisamente de la etapa contemporánea. China también tiene sus crisis. Tiene crisis ahorita de población muy fuerte, crisis de recursos también muy, muy importantes, ¿no? Hay muchas cosas que precisamente también están ocurriendo actualmente que hacen que también veamos que ellos no sabemos cuál sea su futuro exactamente. Pero de que actualmente cosas como la pandemia, que están matando a miles de personas desgraciadamente y que es producto también de esta conexión con esa civilización y con ese mundo desconocido, así como los problemas políticos que también se están suscitando, sí, definitivamente sí hay una incertidumbre, sobre todo porque el statu quo en el cual estábamos acostumbrados a que las cosas existieran está cambiando. Entonces yo comparto ese miedo e incertidumbre, porque definitivamente dentro de mi historia personal, pues es la primera vez que veo cambios tan drásticos que en otro tiempo era. Y no es que dijera, es que estamos tan bien con Estados Unidos, no, es que pues estamos acostumbrados a un régimen que ahora pues, se está generando otro, o hegemonía, tal vez como le quieran llamar. No sé qué piensen. Los demás, ya que dimos nuestra opinión. O son alucinaciones de un... Pues yo Tiene creo la más. mano levantada. Bueno, ¿quién, perdón? José Isabel tiene la mano levantada, no sé si quiere opinar algo. Es que desde hace rato la tiene levantada por eso. Ah, sí, José, dime. Entonces, el gran progreso de China se puede decir que fue a partir de que se empezó a abrir comercialmente. Definitivamente. Sí, digo, perdón. Sí, definitivamente su desarrollo tiene que ver, a partir de que ellos decidieron abrirse, es que las cosas empezaron a tener una transformación global. ¿No? Eso es innegable. O sea, y fíjate cómo da tanto miedo eso, ¿no? Solamente para cambiar el mundo tuvieron que decidir abrirse, ¿sí? Para precisamente hacer todo lo que está ocurriendo ahorita. ¿Sí? Lo cual nos habla que por su cantidad, su número, que igual eso pueden ser cosas relativas,
pues precisamente se vuelvan en una posición estratégica. Y ese tipo de cosas a veces no las vemos, pero por ejemplo, decimos, pues es que los chinos son muchos y eso definitivamente afecta. Pues muy cercanito a ellos está la India. Sí, China tiene como 1.300, 1.400 millones de personas, pero recuerden que la India tiene 1.200. Sí, así que tampoco son, por ejemplo, ese es el otro país que el que no hemos hablado y que definitivamente también en un futuro va a tomar decisiones importantes. Sí, a ver, Aarón, ahora sí. Sí, disculpe, maestro. Lo que yo quería comentar era sobre este panorama de cómo China está compitiendo contra Estados Unidos, pues por ver quién es el más poderoso ya del mundo, ¿verdad? La hegemonía principal. Y iba a comentar eso que usted comentó, lo de la India, que pues es otro que debemos de tener en cuenta, e incluso en varios países de, no sé, por ejemplo, el continente africano, que a pesar de que tiene mucha pobreza, pues la compensa en mucha población. Y los continentes que ahora podemos considerar más poderosos como Europa, pues su población va en decaída y ya vemos lo que hace una gran población, ¿verdad? Como es el caso de China. Con una apertura económica pueden convertirse en gigantes económicos y creo que tal vez en África eso pueda pasar en un tiempo. No digo que pronto, porque ahorita el continente está sumido en muchas crisis, pero tal vez en un futuro los países africanos y tal vez latinoamericanos vayan a tomar ahora el poder que dejaron otros países que cada vez tienen una población más vieja. Sí, sí, es que esas son cosas que, bueno, y por eso esto apenas lo estamos hablando ahorita, pero definitivamente todo lo que hemos visto hasta ahorita nos sirve para entender también eso. Digo, si para algo sirvieron estas clases, porque digo, ya hoy acabamos con China después, fíjense, de 2 semestres de hablar solamente de China, en particularmente sobre ellos, ya hablaremos de otros países, pero hoy terminamos con China. ¿Qué nos deja como lección? Sí, aparte a lo mejor del miedo que menciona Valeria, nos deja como lección también entender un poco más de cuál pueden ser las formas y las actitudes que se pueden tomar en un futuro, ya conociendo precisamente su cultura. Digo, eso a lo mejor por eso también, a lo mejor también por eso genera ese miedo y incertidumbre que están mencionando ustedes, porque por consecuencia conocemos la historia. Sí, tal vez si no conociéramos viviríamos a lo mejor todavía pues simple y sencillamente en la incertidumbre, pero sin ningún tipo de angustia. No sé, estoy a lo mejor ya especulando muchas cosas, pero el punto es que hasta este momento, sí, ahora sí, como no había ocurrido, la conexión precisamente con esta civilización hace precisamente que nos cuestionemos cuál es nuestro futuro, el impacto que va a tener y sobre todo porque culturalmente pues somos distintos, pero ya somos cercanos, no sé. Y no sé si con esto ya queda claro ahora cuál es el futuro político de la región. Hay muchas cosas que todavía ocurren al día que no sabemos cómo van a reaccionar. Como la unión que se está dando en Asia precisamente para hacerle una frente económica al mundo norteamericano, sobre todo con Trump y su agresividad precisamente. Por ejemplo, lo que hablábamos también de la unión de Japón y China comercialmente, que eso también es algo extraño. La posible unión de las Coreas. Hay muchas cosas que ahí están en tintero. Hay muchas cosas que parece que sí no cambian en China, como su política, aspectos sociales que precisamente no hemos hablado, crecimiento de población que también ha sido un problema porque la población ha crecido mucho, pero también se ha envejecido, sí, se menciona que precisamente no hay gente joven y eso está ocasionando diversas crisis. Obviamente también se están terminando el territorio, esto los ha llevado a explorar otras regiones, pero también a masacrar recursos. Estos recursos a lo mejor son los que han estado provocando la pandemia, pues tantas y tantas cosas, pero pues espero que hayamos visto lo más indispensable en esto. Bueno, ya nos pasamos de las 12. ¿Algún comentario o algo final que quieran mencionar? Ya a Hidaya le dio ansiedad, perdón. Yo estoy igual. Ya estamos igual. A ver, no me da ansiedad, pero pues me da como que nos están invadiendo, así que... Sí. Está muy buena la novela de la Tierra. Sí, está muy buena la novela de a ver qué pasa mañana con el nuevo capítulo de todo lo que ocurre. Pero sí, les digo, pues, y bueno, no vamos a dejar de hablar de esto, pero hoy sí, por lo menos ya vimos lo más importante en relación a esto. Ya estamos cercanos. Y como ya estamos cercanos a prácticamente finalizar, oigan, recuerden que su pía y todo, porque pues, de ahí también van a venir cosas interesantes de lo que ustedes nos puedan platicar. José Isabel. Nada que un buen plato de comida china arregle. Ahorita por lo pronto. Oiga, profe, yo le mandé un avance de mi pía, no sé si lo vio.
Fíjate, es que recibo muchos avances y de repente algunos los contesto, algunos se me va la onda. Sí, el tuyo, pero como tú me lo enviaste por WhatsApp, ¿verdad? Sí. Se me fue. No, ahorita lo reviso y te digo estos días. Gracias, profe. Ok. Bueno, vamos a dejarle ahí para que ya, a lo mejor tienen clase y los andan teniendo. Yo sí tengo clase, entonces tengo que continuar. Entonces, la próxima clase ahora vamos a regresar a Japón. Japón en Primera, Segunda Guerra y Japón también contemporáneo. Algo así como lo que estuvimos haciendo con China. Que descanse, profe, que le vaya bien. Adiós. Nos vemos. Igual nos vemos. Gracias por asistir. Profe.